Les saluda el pastor William Córdoba desde Lima, Perú. Te hago la invitación para que no te vayas a perder este video donde vamos a estar hablando de la Biblia y sus varios aspectos. Dios los bendiga, acompáñenos, no te vas a arrepentir. Bueno, la Biblia para mí significa la Constitución, la Carta Magna, el manual que Dios estableció para que el hombre pudiera observarlo, obedecerlo y asimismo practicarlo. De manera que el que obedece la ley de Jehová tiene asegurada bendición y salvación para su vida. Es la carta de amor también, la carta donde Dios nos expresa su amor, su misericordia, para que el hombre pudiera experimentar esa maravillosa experiencia de lo que es conocer y amar al verdadero Dios. La he leído desde que tengo, recuerdo en mi memoria, desde los 4 y 5 años. Sinceramente, a los 4 yo no sabía leer, pero iba a la iglesia con mi madre, porque fuimos los primeros en llegar a la iglesia, y las historias me cautivaban cuando me enseñaban en la escuela dominical o en los servicios donde se enseñaba la palabra de Dios. Y sin saber leer, mi mamá, también ella no sabía leer, ella me decía, trata de contarme las historias que te han contado en la escuela dominical. Y yo hablaba de David, de Josué, de Moisés, pero a mi manera, de lo que yo había escuchado, de lo que yo había entendido. Así es que la Biblia yo tengo como uso de razón haber interactuado con ella desde los 4 o 5 años. Y cuando ya empecé a leer, pues le leía cada noche que podía. Mi madre me decía, léeme la Biblia. Y yo se la leía con mucho gusto, con mucha alegría y con mucho amor. Me encantaba leerle la Biblia en la habitación sentados y ella se quedaba maravillada por todas las historias que ella contenía. Recuerdo todavía esas experiencias y son muy gratas, muy alegres, muy amenas. Así que desde muy pequeño tuve una relación con la palabra de Dios. Mis libros favoritos serían Génesis. Me encanta el libro de Génesis porque habla acerca de la creación de la obra del Creador, experimentando con el mundo, con el universo, con el hombre sobre todo. Y también nos habla de cómo Él, a pesar de la caída del hombre, Dios le prometió redención, salvación, les dio una promesa y luego Él la cumpliría, obviamente, con Jesucristo. Pero también me encanta el libro de Éxodo. Me encanta la historia, la vida de Moisés como un gran líder, un referente del pueblo de Israel. Josué, el liderazgo de este varón que estuvo al pie de Moisés, impactante para conquistar la tierra prometida. Primer libro de Samuel, donde enfáticamente habla acerca de David y sus victorias y sus luchas y su proceso para llegar al reinado. Definitivamente me impactan. El libro de Nehemías, wow, uno de mis favoritos. Me impacta la vida de este gran líder llamado Nehemías, de cómo tuvo esa carga, esa pasión de restaurar los muros caídos que estaban por más de 70 años arruinados por los babilonios, pero en 52 días exitosamente lograron reconstruir los muros. La Biblia es fascinante, es interesante desde Génesis hasta Apocalipsis, pero quizá el que menos me emociona o entusiasma leer sería el primer libro de Crónicas, sinceramente, porque una gran parte de ella relata acerca de la descendencia y menciona nombres un poco extraños, así que creo que el primer libro de Crónicas sería uno de los que menos me motiva a leerlo, sinceramente, de verdad. Arquitectura 1, la ingeniería 2, la medicina 3, la economía 4, la administración, que es básicamente desde Génesis hasta Apocalipsis. Serían las 5 profesiones registradas en la Biblia y que hoy siguen vigentes, que hoy todavía se sigue usando de ellas para el desarrollo de la sociedad del ser humano. Memoricé sin duda fue el libro de Éxodo,
El capítulo 14, versículo 14, fue el primer texto bíblico que memoricé a los 4 años sin saber leer en la escuela dominical. Recuerdo que mi maestra nos enseñó y dijo, hay que memorizar este texto. Y nunca lo olvidé, aun cuando estuve viviendo fuera de Dios un tiempo en mi adolescencia. Ese texto siempre lo recordé. Éxodo 14:14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ese fue mi primer texto que impactó mi vida y uno de los que hasta el día de hoy todavía sigue impactándome. Libros o de las versiones de la Biblia más usada por nosotros los cristianos de este tiempo, de este siglo, es la Reina Valera del año 60. Pero hay versiones de fácil comprensión para el creyente que está empezando su caminar con Dios. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, Palabra de Dios para Todos, etc. Siempre y cuando recuerde esto, no se aleje de la Escritura, de lo que realmente quiere transmitirnos Dios a través de su palabra, o que no se pierda realmente lo que el Espíritu Santo le quiere hablar a cada persona. Porque Mateo, a partir de allí, relata la historia, la vida, el ministerio de Jesús, su amor, su misericordia, sus milagros, sus sanidades, y creo yo que es más fácil comprender y adaptar el Nuevo Testamento para alguien que recién está empezando su caminar con Dios. No se le va a hacer muy complicado, ya que no es lo mismo leer Mateo con Apocalipsis o con el libro de Daniel. Así que si tú vas a leer la Biblia o estás empezando tu caminar con Dios, te recomiendo que empieces a leerlo desde el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles. Enamórate del autor, enamórate de Dios, enamórate de Jesús. En una oportunidad le llegó un libro a una muchacha y ella no le tomó interés, así que lo dejó a un lado. No le pareció muy interesante este libro. Unos días después, en un centro comercial, mucha gente estaba aglomerada haciendo fila y ella pregunta, ¿a qué está pasando? Y le dicen que el autor fulano de tal, del libro tal, está firmando autógrafos. Ella se acerca intrigada y era el autor que había escrito el libro que había leído hace unos días, la cual ella había dejado a un lado porque no le había interesado. Así que ella se acerca, habla con él, se conocen, empiezan a sonreír, él muy atento, muy galante, muy respetuoso. Y él le pregunta a la muchacha, ¿y leíste mi libro? ¿Qué tal? Y ella dice, es el mejor libro que he leído, no hay ningún otro libro como el tuyo, me parece excelente, creo que hasta va a ganar el premio Nobel. Y obviamente esta muchacha estaba mintiéndole porque ella había tirado su libro a un lado, no le había tomado interés, y cuando él le preguntó eso, ella respondió de esta manera. Y lo hizo, ¿saben por qué? Porque había conocido al autor, se había enamorado de él. De la misma manera, para que tengas ganas y deseos de leer la palabra de Dios, enamórate de Dios, enamórate del autor. En estos momentos precisos en lo que estamos viviendo y en lo que personalmente yo estoy viviendo, creo que uno de los libros de la Biblia se identifica más con esta etapa, con este proceso que estoy viviendo, es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Definitivamente. Ver cómo la iglesia en sus primeros comienzos se multiplicó, creció, se expandió, tuvo un avance exponencial pero poderoso, no solo de suma, sino de multiplicación. Y sinceramente ese sería el libro que en este momento me identificaría conmigo, o la experiencia del libro de los Hechos de los Apóstoles.